Amigos, bienvenidos a Voz. El día de hoy nos encontramos conversando con el eurodiputado Herman Tersch, que se encuentra en Washington. Bienvenido, don Herman. Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros. Don Herman comentaba al inicio que se encuentra en Washington y está para participar en la conferencia de seguridad y diplomacia. Quisiera saber cuáles son las expectativas que tiene con este evento y cómo cree que se va a desarrollar. Pues la verdad es que es un encuentro muy interesante y además muy oportuno. Es un momento clave en las relaciones de movilización, digamos, en todo Occidente. Estamos viendo muchos movimientos nuevos políticos y estratégicos y retos estratégicos nuevos, y es una reunión que me felicito de haber podido venir y seguir esta invitación del general Mike Flynn y del Instituto Gold. Entonces estamos aquí y hoy vamos a hacer este repaso. Hay todo un informe del propio general Mike Flynn con el que en gran parte coincido. Realmente es un enfoque general muy bueno y que es un enfoque que yo diría que es de los acertados, porque es un enfoque de defensa común de la civilización occidental, que ese es realmente el reto al que nos enfrentamos, con todos los enemigos y las diferencias de los enemigos, que van desde la corrupción masiva del crimen organizado a través del narcotráfico y de los cárteles que ha llegado a España, por ejemplo, que está en el gobierno de España, pero también lo que es la subversión china y el avance chino en Iberoamérica, lo que es el avance chino en España. Ahora estamos viendo el escándalo de Huawei, que aquí en Estados Unidos está provocando muchísima alarma. Estamos viendo que España se convierte rápidamente. Nosotros lo avisamos, Vox lleva avisándolo desde hace años, que Zapatero y Sánchez y Zapatero son un auténtico agujero negro para la seguridad de Occidente, y que tenían que ser conscientes de ello en las capitales no europeas y en Estados Unidos. No lo han sido hasta ahora, esperamos que ahora lo sean. Yo vengo desde luego y siempre que venimos desde el Foro Madrid, desde la Fundación Disenso y desde Vox y desde Patriotas del Grupo Parlamentario Europeo, en el cual soy vicepresidente, siempre que venimos a Estados Unidos advertimos de la necesidad que entiendan los peligros que hay en esas posiciones europeas, en algunas posiciones europeas, y sobre todo también en la voluntad, esa evolución totalitaria que estamos viendo de enemigos de la democracia dentro de lo que supuestamente ellos dicen que son los demócratas. Los demócratas ideales están ideando una tras otra medidas ya no políticas, extrapolíticas, en contra de sus enemigos políticos, porque el debate político lo están perdiendo. Por eso son muchos factores ahora para esta conferencia, en la cual me congratulo de estar, que empieza dentro prácticamente de unos minutos. Justamente le quería preguntar algo que es noticia, y es que senadores estadounidenses y republicanos están pidiendo que se haga una revisión del intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y España, luego de que se conociera que el Ministerio de Interior adjudicó al menos 14 millones de dólares a la empresa china Huawei en contratos. En este sentido, don Herman, ¿qué es lo importante de este caso, de que se haga esta revisión? Y además, ¿cuál es la amenaza que representa esta situación para Occidente? Lo grave no son los 14 millones, y millones está dilapidando esta banda de malhechores que está en el gobierno español, socialista y comunista. Están dilapidando miles de millones en todo tipo de causas absolutamente injustificadas, corruptas y para beneficio propio y para enriquecimiento propio. Lo gravísimo en esto es que ha salido a la luz que tenemos a Huawei, que ha ido comprando voluntades en Europa, muchas de ellas, y no solo en el Partido Socialista y no solo con los comunistas, sino también en el Partido Popular, muy claramente, por las posiciones favorables, entusiastas hacia Huawei y contrarias a Estados Unidos que vemos en el Partido Popular y que están suficientemente documentadas, que han ido comprando voluntades y que en este momento Huawei
dispone, es quien mantiene y quien guarda, entre comillas, quien guarda lo que son la información secreta, confidencial de los tribunales españoles. Es decir, muchos de los informes, tanto de la policía, policía judicial, de la policía en general, pero también de los servicios de información que están inmersos en procedimientos, están a disposición del régimen chino a través de Huawei. Huawei no es más que una compañía que se autofinancia, pero que en realidad son los ojos y los oídos del régimen chino, de la inmensa dictadura comunista que es la República Popular China. En ese sentido, es muy alarmante que dispongan de todos esos datos, porque esos datos, realmente muchos de ellos son muy sensibles, no solo para personas concretas, que también, sino también para la seguridad nacional. Y la seguridad nacional, que está íntimamente relacionada con la seguridad de los aliados y con la seguridad también de los Estados Unidos. En ese sentido es absolutamente lógico que en el Senado norteamericano, aquí en Washington, se hayan alarmado y quieran que haya consecuencias para esto. La verdad es que lo que estamos viendo es simplemente el lógico desarrollo de lo que comenzó después de las bombas, o que había empezado antes de las bombas del 11 de marzo en el 2004, pero que se ha ido consolidando como un auténtico golpe de cambio de régimen, en el cual fuerzas de la izquierda, fuerzas antidemocráticas de la izquierda que quieren un régimen en el cual no haya realmente alternancia, se han aliado a organizaciones criminales en Iberoamérica y a regímenes criminales en Iberoamérica, como es el venezolano o el cubano, también el boliviano en su día, también con todas sus conexiones dentro del Grupo de Puebla, dentro del Foro de Sao Paulo. Y ahí están trabajando realmente todos los enemigos de lo que es Occidente y de lo que es la civilización occidental, cuya defensa es la cuestión clave en la conferencia a la cual nos vamos a dedicar hoy el día. Hablando justamente de esto, una cosa que llama la atención es lo que usted mencionaba, el silencio, ¿no? Que han tenido muchos en Europa con respecto a esta situación, porque ahora alarma la situación con España, pero para nadie es un secreto que el régimen chino ha ido ganando influencia también en Hispanoamérica, ¿no? En Venezuela, en México, en Perú. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de que exista una alternativa como lo es Vox y Patriotas por Europa, perdón, para hacer frente a esto y para que Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno del presidente Trump especialmente tengan un aliado como lo son ustedes para hacer frente a esta situación? Nosotros somos las fuerzas conservadoras en el Parlamento Europeo, las fuerzas patriotas somos los únicos aliados que tiene Trump en Europa. En Europa se ha creado una muy perversa evolución en la cual los partidos populares de antiguos demócratas cristianos, como se presentaban, y que han sido los habituales cosechadores del voto conservador, se han ido todos ellos a la izquierda y hacen política de alianza en lo que en lo que parece ya prácticamente un partido único con los socialistas. Estamos viendo cómo gobiernan otra vez en Alemania, cómo gobiernan en la Comisión Europea, cómo gobiernan en Austria, cómo intentarán gobernar también en España, y cómo gobiernan, por ejemplo, en Polonia, donde se están desmantelando los derechos civiles y las libertades a pasos agigantados, donde se detiene a gente y se mantiene a gente dos meses en la cárcel para quebrarlos, para gente, a secretarias, para que hablen, para que declaren en contra de sus jefes del anterior gobierno conservador. Un gobierno conservador que fue derribado por unas injerencias masivas de Bruselas y de Berlín, del gobierno alemán y de la Comisión Europea que dirige una alemana, que son los principales responsables del cambio de gobierno hace año y medio en Polonia, y que quieren hacer lo mismo en Hungría y derribar a Víctor Orbán. Ahora estamos viendo que ya la inmigración ilegal musulmana está entrando en Polonia
y tienen las fronteras abiertas con ayuda de los alemanes, por supuesto, que les llevan incluso en furgones, les llevan a inmigrantes y los cruzan la frontera a territorio polaco, pero eso es exactamente lo que quieren hacer con Hungría, que es el ejemplo de cómo resistir las fronteras. Quieren atacar y acabar con todo soberanismo. En ese sentido, la evolución de la Unión Europea es una evolución tremendamente grave, tremendamente liberticida y muy amenazadora para todas las naciones. Tenemos que acabar con esta deriva socialista, de ingeniería social, de todas de lo que estamos viendo de lo que estamos viendo que está sucediendo en la Unión Europea en general. En la Unión Europea se anulan elecciones en Rumanía porque dicen que hay injerencias. Ninguna injerencia rusa ha habido en Rumanía comparable a las injerencias de Alemania o de la Unión Europea de Bruselas en Varsovia o en Austria, y no se han anulado. Las pruebas de unas injerencias rusas en Rumanía nunca aparecieron, primero dijeron una cosa, después dijeron otra, después dijeron que los sacaron otros pretextos y que las razones de la anulación eran otras, pero lo que es evidente es que le robaron la presidencia a un conservador, a un patriota, a alguien que quería hacer una política distinta a la de Bruselas. Y se la robaron y repitieron en otras condiciones y ya consiguieron sacar a un presidente que es un presidente woke, que es un presidente perfectamente encajable para la política de Bruselas, del Pacto Verde, del recorte de libertades, de los mayores controles, de la reglamentación absolutamente abusiva y asfixiante para los individuos y sobre todo la política de acabar con la soberanía nacional e ir hacia una especie de poder de gobierno central en Bruselas que no ha elegido nadie y que en realidad no controla a nadie. Estamos viendo que ellos mismos se han hecho un presupuesto, ahora quieren un presupuesto de 2 billones de euros la señora von der Leyen para hacer lo que ellos quieran de una forma absolutamente arbitraria. En Alemania, que era el país del rigor, la alianza entre la CDU y el SPD, cuando hay un partido que ya es el primer partido en cuanto a los sondeos, según los últimos sondeos en Alemania, que es el AfD. Al AfD lo quieren prohibir, a un partido que está prácticamente un tercio de la población quiere votarlo, y a ese partido lo quieren prohibir, y quienes lo quieren prohibir no tienen ni la tercera parte de los votos que tienen ellos. Ese tipo de devolución que tenemos en Europa es alarmante, como muy bien dijo J.D. Vance, y J.D. Vance tiene toda la razón, y tiene toda la razón cuando se está ocupando, y nosotros le agradecemos mucho a J.D. Vance que no solo las palabras clarísimas de la conferencia de Múnich, sino también su interés por la defensa en Europa de la libertad, de la identidad nacional, también contra la invasión incentivada que tenemos, de una invasión musulmana que viene absolutamente tolerada y que intentan regular. En España es ya el caso más grave, porque ha superado a Alemania en atracción, en crear incentivos para que lleguen todos ellos, para que se jueguen la vida en el mar y lleguen a España, y por eso se les hacen los favores y se les da el trato privilegiado que tienen y en la impunidad que tienen. Alemania ya ha sido desolada por todo este proceso que empezó con la señora Merkel. Ahora en España están pasando cosas gravísimas en este sentido. Tenemos que acabar con esa voluntad de la Unión Europea, que es la mayoría menguante, que se está acabando, esa mayoría socialdemócrata de Partido Popular y Partido Socialista. Que nadie se engañe con el Partido Popular. El Partido Popular no es un partido de centro derecha, no es un partido conservador, es un partido de centro izquierda, tirando a la izquierda, haciendo pactos siempre con la izquierda, con la ultraizquierda también. Ellos nos arrebatan
a los conservadores, nos arrebatan los puestos para dárselos a comunistas. Eso está pasando en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo y en los países de la Unión Europea. Y eso se tiene que tener muy consciente, la conciencia de este proceso de amenaza para Occidente interna que existe en Europa, más allá también de la amenaza que supone Rusia con su agresión y más allá de la amenaza general que tenemos con China, que es una penetración general y constante y sobre todo que hace una especie de simbiosis de intereses con lo que es el narcotráfico y con los regímenes criminales que van desde, ya tenemos un México que es un país inmenso, que es un país riquísimo, importantísimo y vecino de Estados Unidos, que es un problema de seguridad enorme. Y ahí hay un pago en que el gobierno ya está en manos de los cárteles, y son los cárteles los que nombran prácticamente allí a la gente con cierta relevancia, y no es la pobre señora Sheinbaum, sino es todavía López Obrador el que manda allí y el que lleva todas estas relaciones con todos los cárteles que le llevaron a él al poder y que han hecho su expansión con Venezuela, con Bolivia, con todo lo que es la mafia en Ecuador, contra la que lucha ahora este gobierno, los intentos de desestabilización de Perú que tenemos, y también la tragedia que tenemos en una enorme responsabilidad de Europa, la tragedia de Brasil. Brasil se está convirtiendo en una dictadura, en una tiranía de lo peor, de Alexander de Moraes y Lula da Silva, una pareja que han creado ellos. Sacaron de la cárcel a un Lula da Silva que estaba en la cárcel con todo merecimiento y que es donde debería seguir. Lo sacaron, lo proyectaron y lo llevaron a ganar unas elecciones criminalizando y demonizando a Bolsonaro, también desde Europa. Y precisamente ese es el papel nefasto de la Unión Europea en Iberoamérica, y eso también lo tiene que tener muy en cuenta la administración norteamericana. Europa gasta miles de millones en Iberoamérica, y nosotros tenemos una lista de prácticamente 1.000 millones de la Unión Europea que van directamente a organizaciones de izquierda y de extrema izquierda y wokistas para hacer agitación, lucha cultural, lucha política y ayuda a los peores regímenes y ayuda a los peores movimientos en Iberoamérica. La Unión Europea se dedica al apoyo sistemático de las organizaciones comunistas en Iberoamérica, y esas pruebas las tenemos nosotros y se han hecho, las estamos ahora ya difundiendo, son públicas, con 2.800 operaciones tenemos localizadas con otras tantas organizaciones. Es una lista que ya está en la red, lo llamamos la oleada rosa de financiación de la Unión Europea a todo lo que es la izquierda y la extrema izquierda en Iberoamérica, que es financiación a enemigos de Estados Unidos, a enemigos de Occidente, y es decir, también a enemigos de Europa. Y gracias a ellos y gracias a esas embajadas de la Unión Europea, que son unas embajadas que han estado ayudando a Petro, que han estado ayudando a Castillo en su día, que han estado ayudando a toda la izquierda, a Lula, a Boric, a Kirchner, a todo lo peor del Foro de Sao Paulo. Todos ellos han tenido el apoyo incondicional y masivo, y además muchas veces monetario de la Unión Europea. La Unión Europea es un problema en sí, y por eso tenemos que cambiarla rápida y profundamente, y nosotros, las fuerzas del grupo de Patriots, donde está Vox, estamos absolutamente decididos y dispuestos a hacerlo más pronto que tarde. Justamente hablando sobre este informe de derechos fundamentales que revela, ¿no?, cuántos millones de euros se gasta desde Bruselas para
influenciar en Hispanoamérica. También se habla sobre lo que sería la influencia que están teniendo o la cantidad de dinero que está llegando al Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo. En ese sentido, ustedes han tenido una iniciativa que es justamente Disenso, Foro Madrid, han intentado desde allí impulsar una alternativa ante estos grupos izquierdistas, ¿no? que se han fortalecido en Hispanoamérica. ¿Qué hacer, ¿no? Desde Disenso, desde Foro Madrid, desde la alternativa de las ideas de libertad para hacer frente a estos grupos que además muchas veces son catalogados como grupos políticos, pero en la realidad es que son grupos que defienden a criminales? ¿Cómo se enfrenta el Grupo de Puebla del Foro de Sao Paulo y qué mensaje se le envía también a los hispanoamericanos que hoy anhelan libertad y que, por el contrario, en vez de encontrar aliados, se encuentran a una Unión Europea que defiende a aquellos que mantienen oprimidos a los hispanoamericanos? Nosotros desde el principio y también por absoluta mandato de Santiago Abascal, presidente de Vox, y en este momento también presidente de Patriotas por Europa, del gran partido de las fuerzas nacionales que estamos aliadas dentro del grupo de patriotas en el Parlamento Europeo y del cual yo soy vicepresidente. Nosotros tenemos dentro de Patriotas tenemos también el grupo de acción política para la Iberosfera, para Iberoamérica, y hemos tenido ahora recientemente en Madrid la cumbre de la Iberosfera con muchísimo éxito, con muchísimos invitados de ambos lados del Atlántico, precisamente para hablar de los peligros del enemigo común y de la defensa común, de esas estrategias globales que tenemos que hacer y que de las que vamos a hablar hoy también aquí y de las que Mike Flynn, el general Mike Flynn, también en las cuales reflexiona mucho y tiene una serie de puntos en su papel estratégico que son importantes. Es decir, tenemos el mismo enemigo, el enemigo es el socialismo, el enemigo es el crimen organizado. Muchas veces socialismo y crimen organizado es ya lo mismo. Eso es lo que tenemos que ser conscientes plenamente. A la simbiosis entre los movimientos ideológicos y el crimen organizado que los financia es prácticamente total, y también tenemos un proceso dentro de Europa en ese proceso socialdemócrata, que en realidad son los socialistas veganos frente a los carnívoros y a los caníbales. Tenemos a los veganos, pero que en realidad nos quieren llevar al mismo socialismo, a la misma falta de libertad, al mismo ser individuo intercambiable, en el cual la vida, la individualidad, la identidad, la nación, la cultura, nuestra identidad y nuestra civilización, nuestra fe, nuestros valores, nuestras fronteras, nuestra memoria, nuestra historia no valen nada y solo se utilizan para manipular a los individuos y hacerlos peleles dependientes, que no sean libres. Esos son los planes de la socialdemocracia, que son los mismos planes que los de los criminales comunistas, digamos, más violentos. Es exactamente, quieren llegar a la misma mesa de diferentes formas, pero ahí están, y eso lo tenemos que tener claro. Por de ahí el apoyo permanente por parte de lo que llamamos progresismo, del globalismo de la Unión Europea hacia esos grupos, hacia toda la izquierda criminal iberoamericana, y también por el apoyo de las Naciones Unidas, de la ONU, que se ha convertido en una organización absolutamente corrupta, un pozo de influencia de lo peor y de las fuerzas antioccidentales, sistemáticamente antioccidentales, que tienen como objeto, a través de la Agenda 2030, que es un pretexto de buenas palabras con malísimas intenciones, de ese proyecto realmente socavar y acabar con lo que es la civilización occidental, que es la única civilización que realmente garantiza ha buscado fórmulas, ha llegado a fórmulas de una sociedad eficaz, libre, y que permite a los seres humanos creer, desarrollarse y buscar la felicidad en libertad por su cuenta, y que el Estado, hay que ver el Estado como un mal menor, un mal
un mal que hay que controlar sistemáticamente y no hay que dejar que el Estado controle, porque si el Estado controla, el Estado se convierte en una máquina de picar carne. Y entonces ese peligro existe siempre y por eso tenemos que tener la guardia muy alta, y es en Occidente donde se ha logrado esa sabiduría y esa conciencia de que hay que controlar al Estado, porque los dueños del Estado somos los seres humanos, no es el Estado el dueño de las poblaciones como pasa en otros conceptos generales que existen en el mundo, y sobre todo en este momento cuando vemos el chino, pero no solo el chino, en todos aquellos en donde el Estado se hipertrofia. El Estado en la Unión Europea se ha hipertrofiado ya totalmente y por eso cada vez es menos democrático, cada vez toma decisiones más autoritarias y tiránicas en muchos casos, y desde luego ya no piensa en los intereses de los seres humanos, sino piensa en su propia evolución, en sus propios planes, en sus propios objetivos, y pasa por encima de la población y pisa a las naciones y pisa a los grupos de interés, machaca a los agricultores, machaca a los trabajadores, a los pescadores, a quienes sea, porque ellos tienen sus objetivos. La gran burocracia y los políticos que tienen van desarrollando sus planes y los quieren ir convirtiendo y los van realizando por encima de la cabeza y de los intereses de los seres humanos, de la población. Ese es el grave peligro que corremos, el grave peligro que se ha corrido aquí en Estados Unidos, gracias a Dios y a la inmensa capacidad y fortaleza de un hombre realmente extraordinario, con todas las cosas que pueda tener en sus dificultades de casting, pero desde un hombre extraordinario que lo ha logrado vencer a todas esas trampas y todas esas ofensivas criminales que le han hecho, que lo han querido meter en la cárcel, lo han querido procesar, inhabilitar, arruinar, acosar, deprimir y asesinar. Y sin embargo no les ha salido nada y ha ganado de una forma tan impresionante que está cambiando, a pesar de el poco tiempo que tiene, está cambiando muy, muy considerablemente muchas cosas y está ayudando a que en otros sitios se pongan en marcha grandes cambios. Por eso es fundamental la alianza entre las fuerzas conservadoras y patrióticas de las tres patas de Occidente, y los tres grandes pilares de Occidente son Europa, Norteamérica y América hispana, y América, Iberoamérica. O sea, somos tres partes de un Occidente que tiene que defenderse unido, y en las fuerzas nacionales, y acabar con la peste del socialismo que lleva torturándonos bastante más de un siglo, que ha causado decenas y decenas de millones de muertos, ha causado 120 millones, 130 millones de muertos, pero ¿cuántos cientos de millones les ha torturado la existencia? ¿A cuántos millones de cubanos les ha destruido la vida esa dictadura de 65 años que ya está ahí, por la complicidad occidental, sin duda, como lo está, y que ha sido la cabeza de serpiente para la extensión de todo este veneno que solo trae del socialismo, que solo trae miseria, muerte, mentira, dolor, sangre, terror y poco más, nada más. Nunca ha funcionado, nunca ha traído ese paraíso que promete, siempre ha sido un infierno, y no hay ningún tipo de excepción a esta regla. Por eso hay que acabar con ello en todas sus vertientes, en todas sus apariciones y en todos sus, como se diría ahora, en todos sus tuneados. Claro. Ya para ir cerrando, don Germán, no quería que dejáramos de hablar sobre lo que ha sido la política del presidente Donald Trump con respecto a Hispanoamérica. Ha tenido una política bastante dura con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recientemente, ayer,
el presidente Trump y Estados Unidos advertían, ¿no?, de consecuencias más duras si el régimen seguía persiguiendo, por ejemplo, a la disidencia en Venezuela, en donde la principal líder de la oposición, María Corina Machado, se encuentra en la clandestinidad y en donde en las últimas 72 horas se habían detenido al menos a 20 personas simplemente por ser de oposición. ¿Usted cree que este debe ser el camino para enfrentar a estas dictaduras? ¿Qué cree que le falta por hacer a Estados Unidos para ayudar y contribuir a la libertad de estos países? Y finalmente, ¿cómo podemos enfrentar a algunos dirigentes españoles principalmente que van a Hispanoamérica a tratar de lavarle la cara a regímenes como el de Nicolás Maduro? Vamos a ver, quiero decir, llegamos tarde porque se han hecho muy pocas cosas. El anterior mandato, Trump no tenía una casa ordenada, no tenía tampoco una orden de prioridades, y el acoso permanente contra su presidencia le impidió realmente dedicarse a cosas muy importantes como es Iberoamérica. Ahora es distinto, ahora vienen con preparación, con criterio, y por eso yo soy en ese sentido optimista. No han pasado todavía todas las cosas que tienen que pasar, pero han pasado unas cuantas, y desde luego yo confío también en Marco Rubio, mucho, que es un hombre profundamente defensor de las libertades, profundamente convencido también de que el futuro de Iberoamérica, el futuro de Cuba, el futuro de Centroamérica, pero el futuro de todo el subcontinente debe estar en la libertad y en la prosperidad, y esa solo se puede alcanzar acabando primero con la cabeza de la serpiente, que es Cuba, pero acabando con todos estas dinámicas y estas fuerzas criminales que gobiernan, como Petro, como Maduro, etcétera, etcétera. Eso, yo creo que van a pasar cosas. Yo creo que ha habido a pesar de titubeos y tal, ha habido palabras muy claras respecto a Venezuela. Yo creo que la gran María Corina, nuestra querida amiga María Corina, lo decía el otro día, estamos en un momento clave. El gobierno se siente acorralado, pues el gobierno de Maduro se siente, también el gobierno de España, que es muy parecido al de Maduro en muchas cosas, se siente acorralado y son capaces de cualquier cosa, pero saben ya que si pierden, ellos saben que si pierden el poder, siempre enfrentan a una situación muy difícil personal, y entonces por ahí están luchando, y son capaces de prácticamente todo. Hay que buscar fórmulas, pero la única fórmula puede ser que los más fuertes adviertan a los criminales que les va a ser mucho más caro el seguir reprimiendo a su pueblo que el dejar de hacerlo, por muchas consecuencias que después puedan esperar, que sepan que seguir asesinando. Ahora ha habido 20 desapariciones y detenciones en 3 días en Caracas, en Venezuela en general. Realmente que quien siga así va a acabar muy mal, va a acabar o muerto en su día, o va a acabar en una celda para el resto de sus días. Es muy importante que Estados Unidos tenga conciencia, todo el gobierno y toda la población norteamericana tenga la certeza de la realidad que existe. Y la realidad es que están convirtiendo los narcotraficantes, que son los socialistas y que son los comunistas, están convirtiendo el continente en una especie de base general terrorista contra los intereses de Estados Unidos, y que se haya unido Brasil a ese concierto es tremendo. Tenemos, por supuesto, muy buenas noticias de algunos sitios, porque hay países donde hay unas reacciones que no creíamos. El milagro Milei cambia mucho y desde luego supone una inmensa esperanza para todo el subcontinente, como lo es la firmeza en Paraguay, y movimientos que está habiendo en otros países. La firmeza de los brasileños demócratas
en torno a Bolsonaro, perseguido como es ahora, humillado y perseguido injustamente por este régimen criminal que están montando Lula da Silva y compañía, pero y que se han llevado ya el primer toque de atención de la administración Trump, de lo cual me alegro mucho y que felicito desde luego encarecidamente a la Casa Blanca por dar estos pasos. Muchos más habría que dar, y desde luego yo quisiera también que, al mirar a los responsables de la deriva criminal en Iberoamérica y en Europa, que mire también a lo que es el papel de los socialistas españoles, de un José María Rodríguez Zapatero, que es el coordinador entre la dictadura criminal narcotraficante de Venezuela y el gobierno malhechor y delincuente de España, pero también de las conexiones de Huawei con China, de China en sí, todas las conexiones, todas las relaciones con China, las operaciones que China está haciendo en España gracias a Zapatero. Zapatero es el mueve los hilos desde el Chepare, donde está Evo Morales, allí encastillado, con una gran producción de cocaína que tienen allí y que después sacan a través de las FARC, y las FARC lo sacan a través de aviones venezolanos o aviones del Ecuador, de los cárteles mexicanos. Es decir, ellos trabajan en una enorme colaboración en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, trabajan con unas sinergias y con una cooperación infinita hasta Oriente Medio, con Hezbollah, con Irán, Teherán. Los hilos de Teherán en Iberoamérica son fortísimos y hay que también combatirlos con la misma capacidad y firmeza, y con la colaboración de aquellas fuerzas patriotas en Europa, en Iberoamérica, y con el gobierno norteamericano y las fuerzas norteamericanas que luchan por ello. Solo juntos vamos a estar seguros, vamos a aumentar nuestra seguridad y vamos a garantizar nuestra libertad, las posibilidades de Occidente de vivir en libertad. Y por eso, quiero decir, los enemigos auténticos de nuestra libertad, como lo son Zapatero y toda su corte, que pulula de agentes moratinos, todos esos socialistas que conocemos que pululan por ahí, que se han hecho inmensamente ricos, muchos de ellos. Ahí tenemos a José Bono, lo tenemos, la República Dominicana, como el hub, esa plataforma para moverse toda la corrupción socialista. En España, los vuelos clandestinos desde España a la República Dominicana, donde viven una serie de socialistas que se han hecho ciudadanos de allí, porque no tienen acuerdo de extradición con España. En fin, hay muchísimas conexiones en las cuales tenemos que combatir juntos, y Vox, Patriotas por Europa, la Fundación Disenso, la Cumbre de la Iberosfera, el Foro Madrid, son elementos, todos ellos a disposición de este trabajo permanente contra el comunismo, contra el socialismo, contra la penetración de potencias enemigas en los espacios occidentales, y por eso rotundamente en oposición a lo que son, tanto en Europa, las fuerzas esas aliadas que en este momento dominan la Comisión y que permiten una deriva socialista absolutamente intolerable y autoritaria, pero también aquellos que son abiertamente cómplices de los criminales en el crimen organizado iberoamericano, que tanta repercusión dolorosa tiene en Estados Unidos también. Somos aliados naturales, tenemos los mismos enemigos, y las fuerzas patriotas de Europa están decididas. Como le dije ayer al general Mike Flynn, estamos decididos a trabajar juntos y a traer la información necesaria para que también se den pasos en esa defensa común de los espacios de libertad y de la verdad.
porque necesitamos las naciones, necesitamos nuestra historia y necesitamos la verdad para vivir realmente en seguridad y para poder ganarnos nuestro bienestar y nuestra prosperidad desde una vida en libertad. Don Germán, justamente le quería preguntar, ¿es optimista con el futuro de Occidente y cuál es el mensaje que se le envía a todas aquellas personas que aman la libertad y que quieren cambiar la situación que estamos viviendo? Como digo, tenemos que hacer muchas cosas en común y todo en el sentido de lo que dijo G.D. Vance en Múnich. Eso vale para Europa y eso vale para Iberoamérica y eso vale para todo el mundo occidental en sí. Nuestro peor enemigo lo tenemos dentro y es este que nos corroe, nos carcoma y nos quita la autoestima de nuestras grandes naciones que han logrado, las naciones que desde una civilización cristiana han logrado realmente llegar a donde hemos llegado y tenemos que defender esa libertad que jamás ha existido en cualquier otro sitio. Amigos, de esta manera llegamos al final. Estuvimos conversando el día de hoy con don Hermann Tertsch, eurodiputado.